bien, buenas noches. Voy a exponer lo que es la ley del Evangelio. Más voy a exponer lo que es la parte de la ley, ya que como somos dos del grupo, hermano Wilfredo tenía que exponer la parte del Evangelio. Vamos a comenzar diciendo que la ley proviene del latín lex legis, que quiere decir ligar, que reata una imposición, que es una ley que reata impositivamente los actos humanos. Es una norma jurídica, por ende los actos que contrarían o los hechos que se hagan lo contrario de esta norma traen una sanción, atraen una sanción con ella, ¿no? Entonces es lo que podemos decir como una definición de ley. En la Biblia, la ley más se habla del mandato que tiene Dios para con los humanos, para nosotros, ¿no? Podemos entender o vemos la ley desde Moisés, con los 12 mandamientos que han sido para controlar o para tener más control de la humanidad de Dios, ¿no? Antiguamente estuve averiguando algunas cosas y según lo que encontré es que se usaba la ley en dos grupos. Una que es las leyes rituales, las otras que son las leyes de comportamiento. Como sabemos, las leyes rituales son referidas a los ritos, los sacrificios, las ceremonias, la presentación de los hijos primogénitos, también el sacrificio de los animales primogénitos, ¿no? En la parte de lo que son las leyes rituales. La parte de las leyes del comportamiento podemos ver más lo que es los 10 mandamientos, la forma de comportarnos con nuestros prójimos, cuando se señala cómo tratar al extranjero, cómo tratar a las personas viudas, a los niños que son huérfanos, cómo comportarnos con los pobres, qué hacer en caso de que nosotros encontráramos algo, un objeto que se haya perdido, ¿no? Es más, podemos decir. También entramos un poco más a lo que es los artículos de Esmarcado. También estuve viendo algo en uno de los numerales que señala que se considera que la ley ha sido dada por Dios y es para poner un freno al pecado con amenazas y por el temor al castigo y con promesas y ofrecimiento de otorgar su gracia y todo bien, lo que he encontrado, ¿no? También otra función que me pareció interesante es que es la virtud de la ley es revelar el pecado original y todo lo demás y mostrar al hombre cuán profunda y abismalmente ha caído esta, que ha sido corrompida prácticamente, ¿no? También vemos la ley que representa las exigencias de Dios, como decía hace un momento, ¿no? La ley nos acerca a nosotros, a Cristo, por la necesidad del perdón de los pecados. Nos muestra todos los errores que tenemos, ¿no? También, yendo ya un poco de lo que estaba escrito en el libro que nos dieron, es que la ley es una doctrina divina que enseña lo que es recto y lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y también prueba nos muestra todo lo malo, lo pecaminoso y lo contrario a la voluntad de Dios. También podemos decir que en la tradición luterana a la ley tiene dos usos básicos, el uso civil y el uso teológico. En el uso civil nos muestra cómo los gobiernos e instituciones deben organizarse en el orden civil. En el uso teológico también nos muestra que la ley colabora en la salvación del ser humano, revela su condición pecadora y es prácticamente en el uso teológico la ley nos muestra o es prácticamente enjuiciador, nos muestra lo malo que podemos ser, ¿no?
En resumen, lo que he encontrado en el libro, hay más, pero me parece que ha sido lo más importante para mi parecer, y que la ley es, como les decía un momento, nos muestra nuestra condición, nuestra forma pecadora, ¿no? En cuanto les puedo decir, tal vez, bueno, Wilfredo va a continuar con la parte del Evangelio. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, queridos pastores. Me disculpo primero porque la movilidad se me tranca. El hermano David ha expuesto un parámetro sobre lo que es la ley, una ley que nos es heredada desde Moisés y nos conlleva directamente al conocimiento del pecado. En una definición de lo que es el Evangelio, primero debemos indicar que la ley va en un sentido y el Evangelio va en el otro sentido. Esto nos demuestra que a diferencia de la ley, que es la que condena, la que sanciona, la que castiga al hombre, el Evangelio es la que nos muestra y nos concede la gracia y el perdón en Cristo, siendo la liberadora. Uno de los ejemplos que tradicionalmente nos muestran es ver la ley como una serie de cadenas que sostienen nuestra vida, a la persona, donde uno, cuando transgrede una de las leyes, la persona cae y directamente ya no tiene salvación, ya está condenada a muerte. Pero en esto aplica el Evangelio, que es la que sostiene y llega a evitar la condenación de muerte por causa de la ley. En otras palabras, la ley es como jugar al ahorcado con una soga en el cuello. En cambio, el Evangelio está sosteniéndonos para que no podamos ser ahorcados. Pero este Evangelio solamente se basa en Cristo Jesús. El Evangelio es solamente la gracia que anuncia el perdón de los pecados y la salvación en Cristo Jesús. Un punto más de contraste entre la ley y el Evangelio es que la ley nos anda sujetando y nos anda condicionando nuestro modo de vida. Nos anda tratando de mostrar un modo de vida a base de la perfección en la guía de las leyes, que pueden ser tanto civiles como teológicas, como lo ha expuesto David. Pero el Evangelio zanja todo esto, es el cumplimiento de toda la ley en Cristo Jesús. Tenemos que ver que la ley nos muestra el pecado, pero no sin la presencia de Cristo. La ley es llevada hasta la cruz. Cuando nosotros vemos la ley jalándonos del cuello, hasta el momento en el que nosotros escuchamos la predicación de la cruz y la muerte de Jesucristo en la cruz, sigue siendo ley. Cuando nosotros mencionamos el término de el derramamiento de sangre por nosotros, a consecuencia de nosotros, estamos encontrándonos en el Evangelio. Tanto ley y Evangelio no pueden ir separados. El hecho de que uno jale a un lado y el otro jale al otro lado no significa que uno tiene más fuerza que el otro. Ambos se complementan. En este lugar les decía, la ley es una horca. Nosotros estamos condenados por la ley. El Evangelio llega a ser el pedestal que nos llega a salvar de la horca, evita que nos colguemos. El Evangelio nos da normalmente consuelo, nos da un mensaje de gozo, no reprueba o aterroriza a las personas. El Evangelio conforta, nos remite a los méritos de Cristo, nos da la gracia y nos muestra el amor de Dios. Entre
entre las cosas que la ley y el Evangelio hacen, la ley humilla. El Evangelio ensalza. La ley da temor. El Evangelio esperanza. La ley nos pone en ira. El Evangelio nos pone bajo misericordia. La ley puede ser comparada con una enfermedad. El Evangelio con la cura a esta enfermedad. De todo esto podemos también entender que en el complemento de ley y Evangelio, la ley nos muestra el pecado, pero nos hace entender también la humildad. Y en la humildad de nuestro pecado, al sentirnos nosotros contrariados por nuestro pecado, podemos encontrar a Cristo. Pero no es hasta que nosotros entendemos que Cristo ha venido a darnos su salvación por medio de su sacrificio en la cruz y su derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados, es que no encontramos el Evangelio. Es un proceso. La ley nos lleva al conocimiento del pecado. El pecado nos hace entender que somos humildes y que no podemos hacer nada. Es aquí donde conocemos a Cristo en primera instancia, y a partir de aquí el sacrificio de gracia, el Evangelio de salvación, donde encontramos la gracia de Dios, que es en la sangre de Jesús, en el perdón de pecados por nosotros. O sea, la ley nos hace conocer el pecado, nos hace ver nuestra humildad, que es a consecuencia de nuestro pecado y que no podemos cumplir la ley. Conocemos a Cristo, que nos da su Evangelio de gracia y salvación. Los contrastes principales entre ley y Evangelio son: la ley es para que la gracia sea conseguida, para que nosotros encontremos gracia en Jesucristo. Pero la gracia también al mismo tiempo en su complemento es para que se pueda cumplir la ley por medio de Cristo, no por medio de nosotros. Hay, al principio de las lecturas que se han hecho en los textos, nos habla de las buenas obras y la fe y la nueva obediencia. La nueva obediencia nos habla de que nosotros debemos dar buenos frutos y buenas obras a consecuencia de nuestra fe. O sea, por la fe produce buenos frutos y buenas obras. Pero muchas veces se llega a confundir con que por ley, por obligación, estamos empezando a dar frutos o obras, lo cual no debería ser así. Viene después de que conocemos el Evangelio, que damos buenos frutos y buenas obras y producimos cosas agradables de acuerdo a la ley. La ley en sí es, a través de la ley, Cristo demanda algo de nosotros, un cumplimiento rígido de normas y éticas morales. En cambio, a través del Evangelio, Cristo nos ofrece algo, nos ofrece la salvación, nos ofrece que nosotros ya no debemos hacer nada del cumplimiento de ninguna ley, ni norma, ni rasgo ético que debamos valorar para alcanzar la gracia en Dios. Tanto ley como evangelio tienen que ir en un solo conjunto, pero tienen que estar nivelados como en una balanza, la ley por un lado y el evangelio por el otro, como en una balanza que nos ayuda a mantener una buena
una buena expresión de nuestra fe cristiana. Pero cuando nosotros dejamos que la ley sea superior al Evangelio, entramos en un legalismo. Lo cual también puede hacer que una gran cantidad de ley nos provoque una dependencia personal. El legalismo basa en que nosotros como cristianos solamente pensamos que el Evangelio es para un momento de nuestra vida y tratamos de vivir bajo una ley constante. El legalismo se va convirtiendo en lo mismo que hacían los judíos: vivir bajo normas, vivir bajo leyes y vivir bajo la autoridad de alguien más. Y ponemos a Cristo mucho más abajo. Cristo va bajando, la salvación va deteriorándose. Lo que nos pide la lectura y también lo que nos enseña tanto Martín Lutero como las confesiones, nos indica de que este balance debe ir siendo constante, ya que cuando hay demasiada ley se vuelve legalismo. Cuando hay muy poca ley, cuando la ley es menor y el Evangelio es más alto, se vuelve también un estado permisivo de las cosas. Esto es una vida cinética, una vida sin gracia, una gracia barata. En otras palabras, Evangelio y ley son como dos personas en una balanza, donde las dos personas están manteniendo el equilibrio de nuestra vida cristiana. Si una balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro, llega a tener consecuencias. Cuando el Evangelio es mayor a la ley, se hace permisivo. Es lo que vemos en algunas congregaciones o en algunas iglesias, de que ya no están preocupados por la ley. Hay la opinión de decir: la ley ha sido abolida, la ley ha sido consumida, el Evangelio es lo único que cuenta. Pero es un error, porque sería como en un ejemplo decirles: en nuestras leyes terrenales, si estamos manejando un auto aquí en la ciudad, tenemos la ley que indica que determinadas matrículas no pueden entrar al centro de la ciudad en determinados días y determinados horarios. Pero ¿qué pasaría si una persona tiene una emergencia? Con su auto, digamos, está llevando a una persona enferma, entra al centro de la ciudad porque está ahí el hospital, porque ahí tiene que ser atendida, tiene que ser operada, y pasa y sobrepasa el margen o el límite de restricción vehicular. Esta persona puede abogar con el agente de tránsito si es que es detenido y decir: es una emergencia, tengo que hacer pasar a esta mujer o a este hombre al hospital para que sea operada por cuestiones de su vida. El agente de tránsito puede conceder la indulgencia, puede decir: está bien, pase nomás, esta ocasión pase porque es una emergencia. Pero eso no significa que la ley ha sido abolida. No significa que todos ya podemos entrar al centro con nuestros vehículos y seguir transitando en el mismo lugar. Solamente es un salvoconducto. Es lo que hace el Evangelio. Nos libera de la ley, pero la ley permanece. La ley se sigue manteniendo para los demás. La ley no es abolida. El Evangelio nos viene a dar la gracia de Cristo. Nos da la indulgencia y nos da la salvación, pero no nos quita la ley. Cuando el Evangelio también tiende a ser excesivo, llega a ser mucho más que la ley, tiende a ser lo que para algunos es la autojustificación y la falta de compromiso, ya que dicen: yo ya soy salvo, no necesito hacer nada más, no necesito
ni acudir a esta persona, ni acudir a aquel lado, ni hacer esto, ni hacer aquello. Se basa en una autojustificación, una falta de compromiso y de responsabilidad. Cuando la ley llega a hacerse más pequeña, incluso porque el Evangelio se hace más grande en nuestras predicaciones, se llega a evitar el pecado. Es cierto que en nuestras congregaciones, cuando hay gente nueva, hablamos de que uno es pecador y acusamos de que es pecador por causa de la ley. Pero cuando todos están ya en gracia, el que mismo predica se olvida de darles y confrontar a las personas diciendo de que todavía la ley sigue exigiendo para nosotros. Pero no desde el mismo sentido de que nos condena, sino desde el valor ético que nos hace ver que la gracia nos vuelve mejores cristianos y debemos convivir de una mejor forma con los demás. En algunos casos, cuando sucede esto, la mayoría de las congregaciones y predicaciones se olvida de la ley como un semáforo que nos habla del pecado y de sus consecuencias. Solamente se convierte en un evangelio permisivo. Pecas, no hay problema, Cristo está ahí. Puedes pecar hoy porque Cristo está ahí, pero no nos enseña que ya no debemos, que la ley siga ahí para condenarnos o nos llega a poner límites. Bueno, Martín Lutero decía que el que puede distinguir correctamente entre ley y evangelio puede llamarse doctor en teología. Lamentablemente no es un camino fácil. Hablar de ley y evangelio es algo muy complicado. No es algo que sea fácil de decir en unas cuantas palabras, ya sea porque se tome la ley por un lado y el evangelio por el otro. Tanto la ley y el evangelio, así como aquí estamos David y yo hablando, tiene que ser compartida, pero el balance tiene que ser perfecto, por así decirlo. Cuando solamente predicamos evangelio o solamente predicamos ley, hay una descompensación y las cosas no necesariamente salen en conformidad a la voluntad de Dios, sino que llegan a corromperse por nuestra propia voluntad y por aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Si ponemos el ejemplo, David les ha hablado de ley. Si no hubiera llegado, tal vez se hubieran quedado con la impresión de que la ley llega a ocupar un ámbito mucho más grande. Si David no hubiera llegado y hubiera estado yo hablando solamente del evangelio, hubiéramos dejado de por medio a un lado la ley. Pero es importante que estos dos caminen juntos. Nuestras congregaciones, espero yo, debemos aprender todos nosotros a poner este balance perfecto entre ley y evangelio, comprendiendo que la ley es la que da las normas y la que nos muestra la condenación, y el evangelio es la que nos da la gracia y nos muestra el perdón. Todo esto en la relación de Cristo. Si no predicamos a Cristo ni para la ley ni para el evangelio, solamente es algo más moralista y algo más ético en cuanto a nuestras vidas. Creo que eso es todo. Hacemos un aplauso. Se queda ahí. Hay preguntas, dudas, comentarios, observaciones para nuestros presentadores. Algo que no está claro, algo que está bien claro. Sí, perdón. No escuchaba la ley, pero si a través del evangelio podemos recibir el arrepentimiento que nos lleva, digamos, a buen entender a través de la iglesia, a través del evangelio usted o nosotros podemos arrepentirnos.
No entiendo bien tu pregunta. O sea, lee el Evangelio. Si a través del Evangelio podemos... Solamente el Evangelio. Les decía hace un momento, ley y Evangelio van juntos. Si solamente hablamos de la gracia de Dios a una persona, no le podemos mostrar que está equivocada en algo sin que conozca la ley. ¿Cómo uno sabe que ha transgredido la ley? Si no es hasta el momento en el que le dice, ¿sabes qué? Tú has matado, tú has robado, ya sea con pensamientos, ya sea con ideas, ya sea con actos, ya sea con algo. Si no tenemos un conocimiento de la ley, no podemos predicar un evangelio claro, y en esto no habría un arrepentimiento. Entonces no recibimos el arrepentimiento a través del Evangelio. La pregunta era diferente. En sí, si el evangelio nos mueve al arrepentimiento, y en el arrepentimiento encontramos la gracia, pero no podemos encontrar el arrepentimiento sin el conocimiento de la ley. O sea, los dos tienen que ir siempre conjuntamente. Me refiero, si yo le quiero predicar a una persona que ha matado a un ser humano, yo le puedo hablar de que Cristo ha venido a morir por sus pecados, que debe arrepentirse y que debe entregar su vida a Cristo, porque Él ha venido a derramar su sangre por él. Pero en realidad, ¿qué arrepentimiento va a tener si es que no tiene conocimiento de su pecado? Si es que no conoce que en realidad ha matado a alguien y que esto es malo en relación a la ley de Dios. Entonces no hay evangelio sin ley y no hay ley sin evangelio. Sí, no, simplemente yo del lado del Evangelio quería un poco ver, ¿no?, nuestra reflexión, porque la ley en realidad lo que nos lleva al arrepentimiento es la ley, ¿no?, reconocer que somos pecadores. El Evangelio en sí es el que nos va a mostrar siempre a Cristo, la gracia, el consuelo, ¿no? El Evangelio siempre nos muestra a Cristo y sus entregas por hacerse con nosotros. Para terminar, digamos así, rápidamente desde el punto de vista, es que el Evangelio muchas veces lo convertimos en un sentido de arrepentimiento, cosa que no es así. Entonces, las conclusiones pueden hablar. Yo creo que sí. Pero hasta donde yo he entendido la pregunta, y a veces mi confusión ahí, es que para llegar a un arrepentimiento debemos tener conocimiento primero de la ley. Sin un conocimiento de la ley no podemos encontrar el arrepentimiento en el Evangelio, porque no sabemos de qué nos estaríamos arrepintiendo, no sabríamos cuál es nuestra carga, cuál es nuestro pecado. Cristo nos muestra que nosotros cometemos errores y que esos errores nos condenan en la ley. Pero el Evangelio nos da la salvación. Ahora, arrepentimiento y remordimiento son dos cosas tal vez que deberían entrar en este tema, ¿no? Porque uno se arrepiente por una sola vez, pero el remordimiento solamente nos hace confundir en base al arrepentimiento. Él ocupa un lugar hueco que muchas veces entra en el Evangelio. Realmente, como yo entiendo, ustedes están más o menos diciendo la misma cosa. Que no podemos arrepentir sin la ley. La ley es lo que nos condena. ¿Vale? Lo que has dicho, lo que has dicho. Y lo que sucede después de reconocer que no hemos cumplido la ley es arrepentir, es pedir perdón. Y entonces la ley es lo que nos muestra. La ley es lo que nos muestra. Es como como un espejo. Esa es la ley. En la ley, ¿qué vemos? Sí, los luteranos. La sociedad. Sí, en el espejo vemos a nosotros y nosotras mismos, ¿no? Vemos tal vez una reflexión que no hemos cumplido todo. Tal vez no podemos cumplir todo.
Entonces la ley es lo que nos muestra quiénes somos como seres humanos. ¿Ya? En este lado, si usamos el dualismo del pecador y santo, o el justo y pecador, eso es lo que nos muestra que hemos fallado. Es este. Y cuando reconocemos o cuando reconozcamos que no hemos cumplido todo, que somos impotentes, que nos guía a arrepentir. Dios, perdóname, yo no he cumplido tus leyes, no puedo cumplir todas tus leyes como debo. Entonces, la ley es lo que nos guía al arrepentimiento, y por la fe es lo que recibimos el Evangelio. La gracia, que dice que entiendo que no has cumplido. Has intentado, pero tu intento no me va a complacer. Porque si podemos complacer a Dios con nuestros hechos, ¿para qué sirve Cristo? ¿Okay? Entonces, en esto es otra manera. No tiene que pararse si quieres. También extra preguntarles cosas. Sí, a veces usamos otras palabras para ley y evangelio, ¿ya? Mandamiento y promesa. Es la misma cosa, solo usar palabras diferentes. Puede ser, usamos otras dos palabras, la condenación y la liberación. ¿Okay? Entonces, si entiendo bien, Pastor Adón, tu pregunta, el Evangelio en sí no nos lleva al arrepentimiento. Exacto. Esa es la respuesta al arrepentimiento. Esa es la respuesta al arrepentimiento, ¿no ven? Que eso es lo que realmente nos guía. Es cuando reflexionamos, nos miramos para decir, mira, no he cumplido los mandamientos. No puedo, porque soy ser humano. Solamente Jesús puede cumplir la ley. ¿Ven? Cuando Jesús vino, dice, he venido para cumplir la ley. Entonces, aunque Cristo sí realmente ha cumplido la ley, también tenemos normas naturales. No debemos matar, no debemos robar, no debemos mentir. Pero todavía mentimos. ¿Sí? A ver, ¿siempre somos honestos 100%? A ver, ¿cuántos de esos van a ser honestos? Yo no. Entonces, en esto, a ver, ¿cuántas veces dice no debemos matar? No solamente con el cuchillo, pero con la lengua. Y es hacer algo malo. Tal vez evitamos la palabra pecador o pecado. Si hacemos una cosa mala, la angustia que trae después, eso es lo que se llama la contrición. Es el reconocimiento que he hecho algo malo. Y no quería, no debía, pero eso es lo que ha pasado. Entonces, para aliviarme de esta angustia, tengo que arrepentir. O no tengo que arrepentir, quiero arrepentir. Quiero liberar, quiero quitar este peso que me ha puesto la ley. Y en el arrepentimiento es cuando yo, por ir a la iglesia, por hablar con un amigo, para confesar mis pecados en la iglesia y recibir el perdón, es este ciclo. Pero ¿cuántas veces en nuestras congregaciones no tenemos espacio ni para confesar y recibir la absolución? Solo les damos aplauso a nuestro Señor Jesús como una show. Pero a veces esa es la lucha cristiana. Esa es la lucha de la vida. La lucha de la salvación. ¿No ven? El mandamiento y la promesa. La condenación y la liberación. ¿No ven? Entonces sí, es una balance, es un equilibrio. ¿No ven? Entonces mi pregunta para ustedes, tal vez para pensar con su compañero o compañera al lado, ¿cuál en los mensajes de la ILB
en nuestras congregaciones, ¿cuál escuchamos más? ¿La ley o el Evangelio? Porque una manera para escuchar la ley en una predicación es esta palabra. Deber. ¿Qué significa deber? Es más que hacer, ¿no? Es algo que tenemos que hacer o no debemos hacer. Es algo, ¿no ven? Esa es una clave al escuchar la ley. No debes matar a tu prójimo. Es una ley, obviamente. Debes pagar tus impuestos. Es una ley. No debes engañar en tus impuestos. Es una ley. El deber es es una clave para encontrar, para indicar la ley. El Evangelio siempre son las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia más fundamental? Es que Dios nos ama. Esa es las buenas noticias fundamental. Ese es Juan 3:16. ¿No ven? Que la salvación viene por el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿No ven? Entonces, pregunta, charla con tu compañero, tu compañera, ¿cuál escuchamos más en los mensajes en nuestras congregaciones? ¿Más la ley? ¿Más el Evangelio? ¿O una balance? Entonces, ya, charla nomás. Porque yo tengo mi perspectiva, porque quiero escuchar de ustedes. O ustedes que predican. Ustedes que predican. Ese puede ser otra parte. De sus contextos. ¿Qué empezamos aquí entre Julio y Luz? ¿Qué dicen? ¿Cuál escuchamos o escuchan más en la congregación suya? Más evangelio. En una parte escucha más evangelio. ¿Okay? ¿Qué dicen entre ustedes? ¿Qué dicen? Nosotros hemos visto desde el panorama un poco más general de nuestras congregaciones, donde hay iglesias que tienen más ley y evangelio, se predica más ley y evangelio, en otras se predica más evangelio y ley, en otras ni siquiera se predica ya ley y evangelio, se predica sobre la pero ahora, llegando, digamos, al punto hacia nuestras congregaciones, está el punto de ser honesto. Y el problema está en que muchas veces se levanta este dicho, ¿no? Cada panadero lava su pan. Y decimos, no, en mi congregación estamos haciendo eso, estamos haciendo aquello. Entonces, prefiero que quede dentro lo global para que no digan, eso está diciendo así, pues está diciendo así, y está diciendo así. Vamos a entrar tal vez en una polémica muy grande. Pero en unas congregaciones hay más ley que evangelio, en otras más evangelio que ley, y en otras, lamentablemente, se habla de un tema ajeno hacia lo que es la ley y el evangelio. Ok, muy bien. Este grupo, sí, por favor, ya, Juan, ¿qué dices? Bueno, escuchamos mal, como dijo el hermano Julio, escuchamos mal del Evangelio. Pero ustedes son de la misma congregación. ¿No? Sí. Entonces ya está. Empezamos a tener dudas. Ya yo voy a decir algo más general. Hay mucha exaltación, o cómo decir, del pecado, ¿no? Porque lo que hemos dicho, tenemos una teología bastante dirigida al sacrificio, digamos, ¿no? Y eso hace ver a un Dios castigador que siempre está con un Dios más juez que un Dios amoroso. Y generalmente toda en nuestras iglesias, más que todas evangélicas o protestantes,
siempre se ha hablado más del pecado, y eso se nota en panfletos, se nota en los mensajes, se nota en nuestras relaciones, en todo sentido, ¿no? Se da se resalta mucho el pecado, ¿no? Y pienso que no es tan de gracia, no hay mucho. Okay. Freddy, ¿quieres aumentar algo? Creo que nuestras congregaciones difieren no solamente de congregación, sino de los pastores, de los líderes, más de los líderes que llevan. Es cierto, ¿no? Algunos enfatizan la ley, otros el evangelio y quizás un tercer grupo de otra teología, ¿no? ¿Ya? Y nuestra iglesia está inmersa en eso, ¿no? No podemos escapar a eso. Es difícil si no es por los medios de comunicación, la influencia, la radio, la tele, etcétera, etcétera. Y normalmente viene cuando invitamos gente de otra iglesia a predicar en nuestros aniversarios. Que realmente algo que normalmente es bien claro, se mezcla y confunde todo. Y la gente dice, entonces estoy condenado, estoy salvado. Tal vez tengo que rebautizarme. Y después a veces empieza así. Quizás ahora es de acuerdo a lo que la gente quiere, ¿ya? A lo que le gusta. ¿En qué ¿Te sentido? gusta escuchar eso? ¿Qué quieres? Eso le bendice, Entonces, si mi hijo que tiene 2 años siempre quiere comer marshmallows o dulces, como su papá, su compañero, su amigo, no voy a decir, che, necesita comer acelga o algo diferente solamente que dulces, porque si la gente va a querer lo que va a querer. Ahora, el otro tema es quizás la época, ¿ya? Esta época quizás no es reflexiva, sino que acaso lo que viene, la fama, qué sé yo, las iglesias, números grandes, membresía, esos son los más bendecidos, lo correcto, etc. Y todos queremos ser como iglesia. Sí. Pero la iglesia tiene que saber cuánto es tu salario, porque ellos controlan con la ley su diezmo. No es por ofrendar, es por impuesto. Y en este caso, ya hemos pasado 40 días de reflexión, que llamamos Cuaresma. Ahora ya estamos en la Pascua. La Pascua no es un día. Tal vez han visto en Facebook, la Pascua no es un día, es 50 días. Pascua, la resurrección es el principio y pasa por 50 días hasta Pentecostés. Entonces celebramos todo esto por 50 días. Pero a veces la gente solamente quiere escuchar lo más cómodo, lo que no provoca, lo que no les agarra y dice la palabra viviente que puede transformar. A veces la gente quiere, tan cómodo, sí, lo sé, este mensaje. Amén. Esa es una realidad también, porque el mensaje ya ellos pueden ir al púlpito y predicar, porque no hay la gracia radical, la gracia que cuesta, la gracia que agarra y para decir, mereces la condenación, pero recibes el perdón y el amor. Porque la gente a veces está bien acostumbrada. Por eso a veces hay pastores que quieren dar un aplauso para despertar a la gente, nada más. Perdón. No sé, parece que cuando no hablo me viene a mí analizar o no, pero es que la gente, si piensa de querer hacer de una manera lo que él piensa, no estamos bien, ¿no? Porque nosotros no vamos a tener buena relación con Dios por decir de lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino que entonces ya no serviría de nada la gracia, ¿no? No vamos a hacer lo que nosotros queremos, entonces vamos a seguir buscando a un Cristo que todavía tiene que cumplir muchas cosas, ¿no? Y no es así. Y por eso nadie es perfecto, nadie es pleno, ninguno, pero tampoco nadie puede sentirse ya eximido, ¿no? O sea, algo como un pueblo escogido de Dios. De tal manera que eso un poco, que
que nos haga, nos dé fricción, no solamente la gracia de Cristo es el que nosotros recibimos, ¿no? El Evangelio. Por eso la otra pregunta que hace rato quería hacer, si bien el Evangelio, tras del Evangelio viene la gracia, o el Evangelio viene de la gracia, pero son muchas cosas que a mi modo de ver, en mi sentido de ver, porque poco hemos tenido eso, nadie nos ha enseñado, entonces por nuestros propios medios hemos tenido que investigar y decir, bueno, el Evangelio entonces viene de la gracia, ¿no? Muchas veces que no lo manejamos bien esas cosas, o sea, es decir, que no lo hacemos lo que tenemos la palabra, ¿no? Y hay ahora ese vacío en nuestras congregaciones y bueno, yo a veces igual critico, bueno, no será de frente, pero nuestros cultos lo convertimos en el que el pastor es el actor y nosotros el pueblo es el público, ¿no? Y entonces ahí está, de tal manera que no hay ni evangelio, ni gracia, ¿no? Entonces son cosas que un poco en estos nosotros como luteranos, sin temor, sin herirnos, sin desmucho que tenemos un poco a hablar, ¿no? Que estamos a la luz de la revelación a través de Cristo, ¿no? Sí. La palabra, ¿no? Sí. Y en la época de Lutero, la gente, la ley pesaba harto en la gente, sobre la gente, la ley. Y Lutero quería o intentaba cumplir la ley por sus acciones. Seguir todas las leyes, orar en todo, en tal manera, hacer una peregrinación, comprar las indulgencias. La ley controlaba la vida en aquella época. La gente, él intentaba cumplir la ley para evitar el castigo de Dios, para llegar a un corazón, a un Dios misericordioso, pero no podía, no encontraba nada de misericordia en la ley. Hasta que ha leído de Romanos 3, 28, que dice que es por la fe, por la gracia, somos justificados, somos salvados, por la fe. Que realmente es un ciclo, pero él ha entendido que es por su fe nomás, que Dios no es un Dios castigador, un juez que condena, porque esa era la ley medieval, el Dios medieval en esa época. Entonces en el Evangelio Lutero ha encontrado la justificación, la salvación. Entonces Lutero realmente quiere cambiar y decir que no debemos dividir la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya eso está mal desde el principio. Él dice que debemos dividir la Biblia entre la ley y el Evangelio, los mandamientos y las promesas. Porque realmente es un equilibrio. Pero sí, a veces en algunas juntas interdenominacionales puedes ir y escuchar las leyes. Dios dice que tienes que hacer Si quieres las bendiciones de Dios, tienes que aportar doble. Ese no es un mensaje luterano, obviamente, porque ese solo exige la ley, ese tipo de mensaje. Y después de una hora de predicación, no he escuchado nada que Dios me ama, que Dios me ha perdonado. Y yo salgo como, tanto peso de la ley, ¿cómo voy a seguir? Entonces me escapo de esto, porque no me sirve. Porque si yo voy a saber que tanto pecador soy, sí, ya lo sé. Pero también necesito saber que soy liberado y salvo. Porque esa es parte. La gente va a ir donde es más cómodo, donde va a escuchar solamente este lado. Si nos ponemos un poco a pensar en esa época, lo que Martín Lutero promovía era pues también algo más fácil que la Iglesia Católica mostraba, la ley. No, ya no necesito esto, entonces es más fácil, fe, ¿no? Y parece que si en estas épocas viene ese otro evangelio también, más fácil. No, eso es interesante, vamos por allá. Los cambios que se van haciendo, digamos, en cada contexto. Pero es más fácil pagar con plata o creer. A veces es más fácil comprar una carta que dice que estoy perdonado que realmente creer que estoy perdonado.
lo hace accesible. Estar bajo todo ese poder institucional de la Iglesia Católica Romana, entonces siempre dices que es muy cómodo, por una parte, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de estos temas te exige cierta respuesta, digamos, de responsabilidad, ¿no? Entonces, todo te pasa, digamos, porque algo te habrás hecho, digamos, desde lo más popular hasta la iglesia. Tenemos en el contexto judío todos los enfermos, ¿no? Los leprosos, los que sufrían, Dios va a castigar esos, ¿no? Y ese legalismo, ¿no? Pesaba tanto en la vida, era toda una carga para la gente. Por eso Jesús viene con todo eso del Evangelio de las Buenas Nuevas, digamos, ¿no? O sea, hay que darse cuenta en los espacios en los que estamos hablando, digamos, ¿no? Si hablamos dentro de un espacio de la iglesia, no es decir, bueno, el pastor y listo, sino cada uno también te exige ciertas respuestas, ¿no? No, ahora como ustedes dicen, sí, es un mercado también, los templos, las iglesias son mercados, en otras palabras, como dicen otros estudios, ¿no? Entonces, te ofrece un montón de opciones, ¿dónde quieres oír lo que quieres oír? Vas, ¿no? Y estás cómodo ahí, das eso, o es funcional, donde se van mezclando con todo lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? Y te dicen, no, Dios es próspero. Y cuando vemos el dólar, todavía en Dios, como dice, ahí hay una... ¿no? En Dios confiamos. En Dios, o sea, cómo manejamos la simbología del dinero económicamente, este poder, y ¿no? Consagrando en Dios. O sea, tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas, cómo pasan, digamos, a dialogar en nosotros, en nosotras, esa corresponsabilidad de lo que nosotros, no porque la iglesia o no porque, sino también algo más individualmente, personalmente, una respuesta, digamos, ¿no? A todos estos temas. Entonces, sí, no es fácil. Y no es fácil. A veces parece fácil en la superficie, a veces parece. Pero al profundizar la fe, es una de las cosas tal vez más difíciles. ¿Verdad? Porque cuesta creer, es lo que dice Hebreos 11:1, es creer y tener certeza en algo que no podemos ver. ¿Verdad? Somos seres humanos, queremos ver, tocar, usar nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Tocar, oler, escuchar, probar cosas, desarrollar. Hay cosas, sí. Pero ¿qué pasa cuando vayamos a un médico? ¿Qué pasa? ¿Qué es el escenario? Que vamos al médico y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la cita? Normalmente. Un diagnóstico. Y después el médico, la médica dice, ¿qué te duele? Esto, ya, tomate esto. Tus síntomas, ¿no? Tienes que... Cancela. ¿Qué dice la médica? Hay que hacer algunos exámenes y el resultado es, sí estás enferma. Obviamente. Obviamente. Sí estás enferma. Necesitas una operación. Y al llegar a la operación, ya estás centrado en el Evangelio. Porque la ley diagnostica la enfermedad. Sí, estás mal, chico. El Evangelio dice el remedio. Si quieres curarte de esta cosa, tomar esas hierbas, usar este lodo, puede tomar esas pastillas, puede tener cirugía. Ese es el Evangelio, la cosa que va a curar o va a sanar. ¿Ver? Eso es como la ley dice, ya tienes una herida aquí en la pierna. Y el Evangelio es un sal que podemos, una pomada que podemos poner para que podamos seguir adelante. ¿Ver? Ese